por la acreditación académica para este diplomado. En esta oportunidad vamos a contar con dos distinguidos ponentes. En esta primera etapa vamos a empezar con el doctor Giancarlo Guaroc Portocarrero. El profesor Portocarrero, adjuntía para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, conciliador extrajudicial, posgrado en política comparada en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, y el tema de exposición el día de hoy es Retos de la conflictividad social desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo. Recibamos con un fuerte aplauso al profesor Giancarlo Guaroc. Muy buenas tardes con los presentes, con toda la audiencia. Muy agradecido a los organizadores y también al Congreso por la hospitalidad en brindar este ambiente para compartir con ustedes algunas ideas sobre la experiencia laboral que me ha tocado realizar en el tema de conflictos sociales, una experiencia que es desde la Defensoría del Pueblo. Yo quiero, antes de todo, señalar que hay que ir con mucha prudencia cuando uno habla sobre los conflictos sociales, porque es un tema que por la propia naturaleza del fenómeno tan complejo, que uno lo más que puede hacer es dar algunos alcances, ideas, para iniciar un debate y recibir ideas, valga la redundancia, para una gestión adecuada en un tema que impacta en la gobernabilidad del país. Una primera idea que quiero compartir con ustedes es la referida a por qué la Defensoría del Pueblo interviene en conflictos sociales y por qué la Defensoría del Pueblo debe ser atendida y entendida, sobre todo, en su rol de defensa de derechos de las personas. La siguiente lámina, por favor, quien pudiera ayudarme con la computadora. El señor fotógrafo. Entonces, quiero mostrar, digamos, los orígenes de la Defensoría. La Defensoría del Pueblo inicia desde el año 1993, cuando se incorpora como un organismo constitucional autónomo. Provenía antes como una función del Ministerio Público. Las láminas, por favor. Entonces les señalaba que sus orígenes están, o su influencia está en el ombudsman sueco del siglo XVII. Pero este origen es simplemente un insumo del defensor del pueblo que tenemos en la actualidad. El defensor del pueblo tiene un origen en el ombudsman sueco, pero también una fuerte influencia en el ombudsman español o defensor del pueblo de España. El defensor del pueblo de España le insufla el sesgo de defensa de derechos. El ombudsman sueco le da un sesgo más bien de control del Estado o supervisión del Estado. Entonces es importante tener en cuenta estas características de la Defensoría del Pueblo de Perú para poder conocer por qué poco a poco va entrando en el tema o se vincula en el tema de conflictos sociales. Siguiente lámina, por favor. Entonces, como les mencionaba, hay un sustento constitucional que señala que la Defensoría del Pueblo tiene tres mandatos. Uno es la defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de las personas y la comunidad. Un segundo mandato está vinculado precisamente a esta influencia del ombudsman sueco, de la supervisión de la administración del Estado o del Estado a secas, como conocemos. Y una tercera es también una supervisión de aquellas entidades privadas o públicas que tienen la prestación de los servicios públicos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, hay 4 motivaciones que sustentan el por qué la Defensoría del Pueblo interviene en conflictos sociales. Uno proviene de su mandato esencial, que es la defensa de los derechos de las personas. Una segunda está enfocada o centrada en lo que es la preservación de la gobernabilidad, del buen gobierno, ¿no? En todos sus niveles, local, regional, nacional. Un buen gobierno da un contexto de protección adecuada a los derechos fundamentales. Entonces, esa es una motivación importante.
Una tercera motivación o justificación de la intervención de la Defensoría en conflictos sociales es porque al intervenir contribuye a preservar condiciones de desarrollo, una convivencia pacífica, condiciones de implementar inversiones, la preservación de relaciones de trabajo que se den en condiciones de acuerdo a la ley y la Constitución, son pues situaciones que permiten que la Defensoría interviene y contribuye a una preservación, a un desarrollo y un bienestar que los ciudadanos, los peruanos, esperamos en nuestra convivencia y en nuestra relación con el Estado. Y la anterior, por favor. Y una última motivación, la anterior lámina, gracias, es porque cuando se dan situaciones que desfavorecen el diálogo, interviene la Defensoría para precisamente hacer apología al diálogo, que el conflicto que se suscite sea un conflicto que tienda a ser solucionado a partir de un encuentro entre las partes, de un diálogo entre las partes y de un entendimiento entre las partes. Siguiente lámina, por favor. Otro aspecto importante que es importante a conocer sobre el trabajo de la Defensoría en conflictos sociales es cómo interviene, ¿no? Una intervención está abocada en lo que es el monitoreo u observación de los conflictos. La Defensoría del Pueblo tiene un trabajo de observatorio de conflictos sociales, de modo que hace un registro diario, una observación diaria de cómo van desarrollándose cada uno de los conflictos que reporta mensualmente. Pero la observación va aparejada de un tema de análisis, ¿no? Análisis. Luego también está el tema de la intermediación, que significa que la Defensoría interviene a modo de componedor de diferencias, de componedor de controversias o de problemas entre las partes, ¿no? Puede ir por ejemplo, puede ser un observador en una mesa de diálogo, puede también intervenir en aquellas personas que en un enfrentamiento, dentro de un contexto de conflicto social, son detenidas y verifica si cuentan con su abogado, si tienen un trato adecuado en el recinto donde son retenidas mientras se investiga, y también contribuye como mediador propiamente dicho, si las partes lo piden. Es un rol que juega la Defensoría, el pueblo. La intervención preventiva, bueno, prácticamente es transversal a los tres aspectos y a los siguientes que voy a señalar. Siguiente punto, por favor. Hay también un trabajo de transformación o propuestas o planteamientos de transformación de conflictos sociales que se centra en las investigaciones que emite sobre diversos temas. Ustedes, cualquiera, podemos acceder a la página de la Defensoría del Pueblo y van a ver más de 160 informes que tratan sobre temas y que buscan incidir en modificar la conducta del actor estatal en mejora del tema en particular que se vea. Hay también un seguimiento de actas. Las actas no dan por zanjado y por finiquitado un conflicto, lo resuelven, muchas veces sí, pero las actas, como ustedes lo imaginan, contienen compromisos que tienen que ser verificados en su cumplimiento, plazos, decisiones de la autoridad que ha asumido ciertas obligaciones, diversos compromisos que si no son atendidos y cumplidos oportunamente e idóneamente, pueden generar que el conflicto se reactive. Entonces, el seguimiento de actas es importante en este aspecto. Y finalmente, pero no por ello menos importante, la intervención humanitaria y legal, que está vinculada principalmente en aquellas situaciones donde un conflicto deriva en violento y hay personas que requieren atención en su salud y en urgencia. Facilitar la coordinación con centros de salud, con hospitales, para que sean atendidos de manera prioritaria, el transporte de personas a su atención correspondiente, es un trabajo en estas situaciones. Hay un caso de un conflicto en Arequipa, el caso de Tía María, en el cual una señora que se transportaba en la carretera y esta fue bloqueada,
falleció debido a la intransigencia de un grupo de personas en no permitir el paso de este automóvil o este auto de transporte público para trasladar a la señora a un centro de salud. Entonces, hay situaciones en las cuales las personas, sin ser actores, como se dice, primarios o protagonistas de un conflicto, se ven afectadas, ¿no? Yo les menciono un caso que figura las situaciones graves que pueden darse en situaciones donde está en peligro la vida de una persona o de personas. Siguiente lámina, por favor. Lo que les muestro es principalmente una línea de tiempo de cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado el trabajo de la Defensoría del Pueblo en conflictos sociales. Desde el año 96, que comenzó y continúa con el tema de quejas, consultas y pedidos. Luego, en 2004, inicia una primera conformación especializada en el tema de intervención en conflictos sociales. Y a la fecha hay una oficina especializada que se llama adjuntía, porque proviene de la expresión de adjunto al defensor en temas de conflictos sociales. Entonces, ya la adjuntía se encarga del monitoreo de los conflictos, del análisis de los conflictos, de orientar a las oficinas de esta institución para que intervengan en cada región y de finalmente asesorar al defensor en este tema especial. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un conflicto social? La Defensoría del Pueblo lo entiende como un proceso complejo donde sociedad, Estado y empresas perciben que los intereses, objetivos y necesidades entran en colisión o en contradicción, y si no es oportunamente atendido por quien tiene la responsabilidad de atender estos reclamos, estas demandas, pues un conflicto pasa a ser un conflicto con violencia, ¿no? Entonces hay una primera observación que quiero destacar, subrayar, que conflicto no es igual a violencia. Muchas veces uno tiene en el imaginario que son sinónimos y que cuando se da violencia estamos en un conflicto. No necesariamente. El conflicto, la violencia es la expresión negativa de un conflicto. Siguiente. Por eso quiero presentar una diferenciación, una distinción entre conflicto social y violencia, ¿no? Por un lado, como mencioné en la definición, hay contradicción en las percepciones de los actores. En la violencia, el actor que opta por la violencia tiene un absolutismo en su percepción y descarta a las demás, no hay posibilidad de diálogo. En el conflicto social hay una opción de canalizarlo vía institucional, legal, constitucional, administrativa, una mesa de diálogo también. En el caso de la violencia, otra vez el absolutismo, la violencia es la única manera de darle una salida al conflicto. Y claro, un conflicto puede, como mencioné, derivar o desencadenar en acciones violentas, y la violencia por sí misma no es un conflicto social. Ese es un aspecto que les pido lo tomen en consideración como un aporte en esta exposición. Siguiente lámina. ¿Qué características se han observado en los 9 años que la Defensoría viene registrando de manera especializada los conflictos e interviniendo en muchos de ellos? Que son variados, ¿no? Son complejos. La propia naturaleza del conflicto lo señala. Complejos porque hay diversos actores, hay diversas necesidades, hay relaciones de poder, relaciones sociales diversas. Hay una complejidad que caracteriza al conflicto social. Hay causas estructurales y también inmediatas que los explican. Cuando uno analiza un conflicto social, las puede identificar. Y una característica en el Perú de los conflictos sociales es que todavía están orientados hacia una respuesta violenta, no están orientados hacia el diálogo. Hay avances, efectivamente. Últimamente hay, digamos, una conciencia y hay entidades como la propia Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo, entre otros sectores del Estado que intervienen mediante el diálogo, pero es un proceso que felizmente va avanzando, aunque todavía insuficiente, como uno espera. Y hay también aspectos de liderazgos que tienen agendas ocultas que no van a atender la solución del conflicto, sino que tienen agendas particulares, políticas, regionales, y que en muchos casos
tienden a confundir y a dilatar más la salida pacífica de un conflicto. Y los conflictos sociales no están nacionalmente articulados, ¿no? Están más bien, son reivindicacionistas, tienen agendas regionales, locales, salvo los nacionales que son a nivel país, pero después son, digamos, no están articulados, no están en coordinación, de modo que uno pueda decir que en el sur, un líder del sur y otro del norte han coordinado para que presionen al Ejecutivo. No, no hay eso. Son conflictos que responden a demandas regionales y locales, como les indico. Siguiente lámina. Entonces, estas características generales, estas características que surgen de la observación de los conflictos en el Perú, están dentro de un contexto de crecimiento económico con una inclusión restringida. Hay desconfianza todavía en el Estado, que genera también debilidad institucional en el tratamiento del conflicto, y, como les mencioné, hay todavía una precaria tendencia hacia el diálogo como salida o como entendimiento entre las partes en un conflicto. Siguiente lámina. Entonces, estos son los ámbitos que ya, grosso modo, les he mencionado, los cuales interviene la Defensoría, monitoreo de la temprana, el reporte mensual de conflictos. Hay análisis e intervención cuando las partes nos lo piden, y si no nos lo piden, como supervisores de que intervenga la entidad del Estado responsable, investigación, los informes que mencioné, y hay labores también de promoción, difusión, capacitación. Siguiente lámina. En cuanto a el estado de los conflictos, como resultado de ese trabajo en conflictos sociales, la Defensoría ha identificado 3 estados. Uno, los conflictos activos, que son los que expresan las partes, sus diferencias, sus controversias directamente. El conflicto latente es el que se mantiene oculto, no hay expresión pública o conocida de las diferencias o de las oposiciones entre las partes, pero los problemas que surgieron en un momento persisten. No se puede decir que es un conflicto resuelto, es un conflicto latente. Siguiente lámina. Y el conflicto resuelto es aquel que, mediante un acta, un acuerdo entre las partes, una norma o una ley o una resolución judicial, se encuentra una salida a las partes, al problema del conflicto. Sin embargo, hay situaciones, y quiero tener un momento, en las cuales incluso una sentencia judicial es insuficiente para entender que se solucionó un conflicto. Y quiero mencionarles el caso Cayaltí. Es un conflicto que sucedió en el año 2008, en el cual los trabajadores discrepaban con la mayoría de trabajadores, impedían que un grupo reducido fuera reincorporado por orden del Tribunal Constitucional, porque entendían que los que estaban siendo reincorporados no habían arriesgado en su momento en la venta de sus acciones. Entonces, a pesar que había la resolución de la sentencia del Tribunal Constitucional, no se les permitió su reincorporación, hubieron heridos y pidieron a la Defensoría que intervengan con un mediador. Hubieron 3 reuniones, se convocó también a CONFIEP, al fideicomiso que lo lideraba en ese entonces el gobierno regional de Lambayeque, y se consiguió acuerdo en puntos que eran fácilmente de llevar acuerdos, pero siempre preservando lo que era el mandato de un tribunal, en este caso el Tribunal Constitucional. Entonces, esto nos llevó a una conclusión muy clara. Muchas veces las sentencias judiciales son insuficientes para generar entendimiento entre las partes, para solucionar conflictos. Pero también otra conclusión que es importante tener en mente es que la intervención en conflictos sociales, cuando uno es protagonista en una mesa de diálogo o en una reunión de diálogo, tiene que estar sometida a la Constitución y la ley. Puede sonar obvio, pero cuando uno está en el trabajo de esta mediación, a veces las partes tratan de desconocer la sentencia, no de mala fe, simplemente porque están con el apuro de que se tenga una salida ante el problema que tienen entre ellos. Entonces es importante tomar nota de esto que comparto con ustedes. Siguiente lámina. En esta lámina están
el desarrollo de un conflicto social. No quiere decir, sigan por favor, no quiere decir que pase en ese orden, temprano, escalamiento, crisis, escalamiento y diálogo. Quiere decir que son las fases que puede aparecer un conflicto. Hay conflictos que aparecen en la etapa de crisis, de violencia expresa, otros en la fase de escalamiento donde hay ciertas amenazas verbales o físicas contra la otra parte, o también donde hay un diálogo que está estancado, ¿no? Entonces hablamos de fases donde el conflicto puede aparecer, y evidentemente son fases de los conflictos activos, porque abajo están los latentes, que no tienen una expresión pública de sus diferencias, de la diferencia entre los actores. Otro tema relevante cuando hablamos de conflictividad social o gestión social es quiénes están involucrados, cuáles son los elementos de un conflicto social. Yo propongo 3, son los actores, los problemas del conflicto y el proceso propiamente dicho. Quiero comenzar por el último de los elementos, el proceso, ¿no? Es el espacio donde transcurre el conflicto. En el proceso se presentan las fases que acabamos de observar. Es en el proceso también donde finalmente, cuando concluye, se asumen decisiones que pueden dar por efecto un caso, y también en el proceso se pone en marcha los mecanismos de solución, una mediación, una intermediación, una reunión entre técnicos de las partes, entre otros. Eso es lo que se refiere al proceso. En cuanto al segundo elemento, los problemas, es donde se evidencian los aspectos de la posición entre las partes, que es diferente a los intereses. La posición generalmente va asociada a las demandas de las partes. Las partes demandan aumento de sueldo, demandan pago de utilidades, pueden demandar no a la inversión minera, pero detrás de esa expresión de rechazo o de disconformidad hay intereses, ¿no? Esa es la parte del análisis. Hay intereses, de repente quieren, al oponerse a la mina, lo que están diciendo es, en realidad queremos que se haga una carretera. Por poner un ejemplo grueso y muy simple para graficar el tema. Y la necesidad también está aparejada al asunto de los intereses. Para los problemas hay que analizar esos 3 aspectos. El otro elemento del conflicto son los actores, ¿no? Que antes de entrar a ellos, quisiera señalar que hay 3 tipos, ¿no? De los primarios, que son los protagonistas del conflicto, los directamente en oposición, los secundarios, que tienen una participación, su propio nombre lo dice, indirecta, secundaria, y que a veces simpatizan con uno de los protagonistas en el conflicto. Otras veces sus intereses se suman al de una de las partes protagonistas. Y un tercero, a la redundancia, los terciarios, que vienen a ser aquellos que sirven que facilitan ideas, la salida o los encuentros entre las partes en conflicto. Ahí pueden estar, digamos, la propia Presidencia del Consejo de Ministros con esta oficina especializada en conflictos sociales, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, la propia Defensoría también, la Iglesia, entre otra entidad o funcionario público o persona notable que pueda gozar de la confianza entre las partes. Y en cuanto a los actores, quiero hacer una breve reseña de 3 principalmente, que son los que generalmente aparecen en los conflictos que observamos todos: es el Estado, la sociedad y la empresa. El Estado es un Estado que es poco dialogante. Últimamente con esta oficina de PCM ha dejado de caracterizarse por esto. Hay más oportunidades de diálogo y tiene todavía poca convicción en el servicio público. Las demandas de las partes en un conflicto social cuestionan la poca disponibilidad del servicio público de la entidad del Estado en la cual reclaman. También hay un déficit en lo intercultural, la diversidad cultural que siempre está presente en muchos conflictos. El tema de la consulta previa grafica muy bien esto que señalo. Y también hay algunas actitudes negativas que pueden contribuir a que el conflicto recrudezca. Siguiente, por favor. Hay también ahí señala que hay una insuficiente organización para atender la conflictividad.
Sin embargo, hay un avance importante, y eso hay que reconocerlo, en esta oficina de la PSB en conflictos sociales. Todavía llega después el Estado al problema, ¿no? Y esa extemporaneidad en la atención de un problema o de un conflicto generalmente resulta en acciones de violencia o enfrentamiento con la fuerza pública o entre las partes involucradas. La escasa transparencia en la información y en las decisiones también contribuye a que el Estado no sea muy proactivo en la solución de un conflicto. Y la sociedad también, hay algunas características que podemos observar cuando está como actor en un conflicto. Hay dirigencias de organizaciones muy débiles en la demanda, en la búsqueda de la atención de sus reclamos. La ausencia de partidos políticos también contribuye a que no se canalice rápidamente los reclamos que se presentan, y hay también algunos liderazgos radicales que no son, digamos, podrían optar por acciones violentas, pero también tienen agendas ocultas que distraen la atención del problema de fondo en el conflicto. Siguiente lámina. Pueden darse en algunos conflictos que líderes dialogantes sean desplazados por algunos que tienen agendas ocultas, y que la violencia es una oportunidad para ellos de aplicarla en este contexto. Y hay sectores de la sociedad que, cuando el conflicto deriva en violencia, son afectados en la propiedad privada, pública, en los negocios, en los trabajos. Se bloquea una carretera, se afecta el ritmo normal económico de un grupo de personas, de ciudadanos o de una ciudad. Siguiente lámina. La empresa es otro actor importantísimo. Generalmente se ven asociadas o se las observa en los conflictos socioambientales, ¿no? En la inversión minera en especial. Y hay una serie de características que pueden observar ahí. También el déficit en lo intercultural es un aspecto relevante, y muchas de ellas, si bien es cierto, tienen áreas de responsabilidad social, pero no hay un relacionamiento social y un tratamiento de los conflictos idóneo que permita el entendimiento con la parte en conflicto, con su contraparte en el conflicto. Siguiente lámina, por favor. Los medios de comunicación no son un actor de un conflicto social, pero tienen incidencia en el desarrollo o en la evolución de un conflicto social. Una información a destiempo, una información poco sustentada y propalada puede exacerbar, escalar un conflicto hacia la violencia, o, en caso de que sea debidamente sustentada, puede contribuir a un desenlace pronto y positivo. Siguiente lámina, por favor. El procesamiento de la conflictividad no está reducido a las mesas de diálogo, tiene canales ya establecidos, ¿no? Los espacios institucionalizados, es decir, el Poder Judicial, la vía administrativa, el Tribunal Constitucional, son espacios donde los conflictos, los problemas en los conflictos pueden ser encauzados y pueden tener una salida. También los espacios de diálogo que tienen, digamos, conocimiento público en los últimos años, están teniendo cierto éxito sin contradecir, como les dije hace unos minutos, ni la Constitución ni la ley. Cualquier espacio de diálogo, llámesele como se le llame, tiene que tener un sometimiento a la Constitución y a la ley. Y todos estos espacios institucionalizados, como los institucionalizados con respaldo social, son parte de la democratización o de las prácticas democráticas, y también de la reforma del Estado como prácticas de buen gobierno. Siguiente lámina, por favor. Ahora, digamos, pasando de la parte teórica, que la realidad de los casos nos la da, quiero mostrar algunos números de los registros de los conflictos, principalmente del marzo de 2013, que es el último reporte que tiene la institución. Entonces tenemos ahí registrados 224 conflictos. Hasta marzo del 2013 son 109 reportes, ¿no?
desde el año 2004, desde marzo de 2004 hasta marzo de 2013, son 109 reportes mensuales, y están ahí en el cuadro, pueden observar los tipos de conflictos que se dan en el Perú. Son tipos en el Perú, no son tipos que sean importados de una teoría de conflictos de otro país, no. Son los que se dan en la realidad del país. Y los porcentajes correspondientes, ¿no? Ahí esperemos la señal para continuar con los comentarios. Bueno, mientras vamos arreglando la señal, los reportes de conflictos sociales quiero subrayar su importancia porque permiten alertar a la entidad del Estado responsable para que atienda lo que ahí se reporta, lo que ahí se informa. Y también permite a las partes tener comportamientos mucho más transparentes, porque este conflicto está siendo revisado por todos. Ustedes pueden acceder a la página de la Defensoría del Pueblo y descargarlo de manera gratuita. Hay unas notas de prensa que también se dan antes de cada publicación y que resalta o subraya aquellos conflictos que merecen tener atención, no solamente del Estado responsable de su solución, sino también del comportamiento adecuado de los que están siendo protagonistas en el conflicto. Otro aspecto interesante a comentar sobre estos reportes es que es en el Perú donde se tiene en toda Latinoamérica un reporte de conflictos especializado. Yo he revisado páginas de Defensorías del Pueblo y no hay. En Bolivia hubo un registro de conflictos sociales a cargo de la Vicepresidencia de la República, pero con fines de inteligencia nacional, pero no con fines de aporte a la gobernabilidad. Entonces es importante tomar en cuenta el contexto no solamente nacional, sino también regional, para saber cómo estamos. Me voy adelantando poco a poco hasta que terminen con la computadora. Desde agosto del año 2012 hasta febrero del 2013 hubo un descenso del número de conflictos registrados. Sin embargo, pasadas las fiestas navideñas, pasadas, digamos, determinados contextos, inclusive la asunción de un nuevo presidente del Consejo de Ministros, hay un repunte desde marzo, desde febrero de este año hasta la fecha de los conflictos. Es un repunte pequeño, pero es un repunte, ¿no? Hay situaciones de temporada como las fiestas de Navidad, generalmente, que genera, y el propio verano, que generan un descenso en los conflictos sociales, y en algunos casos hay conflictos que en estos contextos temporales tienen salidas prontas. A ver. Ahí estamos. La siguiente lámina, por favor. Bueno, hacemos un repaso mientras van pasando las láminas de lo que hemos hablado. Siempre es bueno tener un repaso visual de lo que se ha mencionado.
Entonces, la siguiente lámina, en la siguiente lámina está lo que les mencioné, el repunte del mes de enero era el número de conflictos, ¿no? De los 224, el 74%, casi 75% está en estado de actividad y hay un 25% aproximadamente que está en estado de latencia. La anterior, por favor. La anterior. Y son 41% de los casos registrados, de los 224, están en tienen hay espacios de diálogo que se han presentado. Es insuficiente todavía, pero el número fluctúa entre 38, 41, 45. Se espera más, ¿no? Que el conflicto tenga mayor atención hacia el diálogo, tenga una tendencia hacia el diálogo. Y anterior, por favor, la anterior lámina. Y abajo pueden ver el periodo, los últimos 12 meses de la evolución de los conflictos, ¿no? Desde agosto, como ustedes, desde julio, ha habido un descenso y en enero ha habido un incremento de 4 conflictos hasta el momento. Siguiente lámina. Este cuadro, este gráfico lo que muestra son los conflictos activos versus los conflictos en proceso de diálogo que están en puntos rojos. Hay una diferencia, el diálogo todavía es insuficiente, pero vemos que hay un incremento gradual, pueden verlo en el último tramo, en el último área del gráfico. Siguiente lámina. Le mencioné hace un instante qué es el reporte de conflictos sociales. Es una alerta para el Estado, es una alerta para los ciudadanos, es una alerta para la sociedad en general, para saber si el Estado actúa, no actúa, y tener ciudadanos que requieran al Estado su acción en los conflictos. El conflicto es social, muchos dicen que es una oportunidad, exactamente, es una oportunidad para poder evaluar que el Estado cumpla, ¿no? El soberano, como sabemos, somos todos nosotros. Entonces, el Estado los que están a cargo del Estado tienen que cumplir con la atención de los reclamos, las demandas. El conflicto social es una oportunidad en ese sentido. Siguiente lámina. La violencia, bueno, todo conflicto puede desencadenarse en uno con violencia, pero la atención de un conflicto con violencia no debe reducirse al restablecimiento del orden público, tiene que ir más allá, tiene que ir a atender aquellos reclamos, intereses que están involucrados. Y hay un dato que quiero compartir con ustedes. De enero del 2006, para ver el tema violencia, conflicto social, de enero de 2006 a marzo de 2013, se han registrado 3.036 heridos en conflictos sociales, 222 personas fallecidas, de los cuales 30 son efectivos policiales y 192 civiles. Entonces, esto da una imagen mucho más concreta de estos efectos nocivos que tiene un conflicto social cuando no son preventivamente gestionados, atendidos. En cuanto al diálogo y la negociación que tanto he mencionado y que hago apología para que sea la forma de atención de un conflicto social, siempre es una opción en el desarrollo de un conflicto social, el diálogo. El diálogo y la negociación tienen fines diferentes. La negociación busca principalmente encontrar a las partes, ¿no? La negociación busca, de resolver el conflicto, el diálogo acercar a las partes. Y siempre es importante que el diálogo sea de manera honesta, sincera, que agote el tema, pero no a los interlocutores. Siguiente lámina, por favor. Y en contraposición están los falsos diálogos, ¿no? Aquellos diálogos que se inician con el fin de ganar tiempo, de dilatar, para cumplir con la agenda oculta que mencioné minutos atrás. Entonces, en esos diálogos falsos, el diálogo no es la primera opción. La primera opción es la agenda de aquel que lo dilata. Y están los aspectos que les mencioné. Y hay también un aspecto de asimetría entre las partes.
Los falsos diálogos muchas veces pueden ser, no pueden ser, son incentivados por la parte que tiene más poder en aras de menospreciar, de, como se dice, pasear a su contraparte en el conflicto. Siguiente lámina. El acuerdo nacional es un espacio importante precisamente para el diálogo. Ahí hay alrededor de 32 temas de interés nacional que son también sustento de las políticas públicas del país. Y evidentemente busca prestigiar al diálogo como un mecanismo que sí consigue resultados. Siguiente lámina. Y finalmente quiero señalar un resumen de la exposición sobre el tema de la conflictividad, la violencia, el diálogo. Es importante que un conflicto social sea atendido desde su fase temprana, desde que uno conoce una queja, una denuncia radial, televisiva, ahí. Y la responsabilidad del actor estatal por atender ese reclamo, ¿no? La prevención es transversal en todas las fases de los conflictos, y el incumplimiento de los acuerdos asumidos o de las responsabilidades perjudica la confianza entre las partes y hace más difícil que un conflicto tenga como salida dialogada y opte más bien por acciones de violencia. Como mencioné también, el registro de conflictos o la contabilidad de conflictos sociales no busca culpables, más bien busca hacer público quién es el responsable y que lo atienda, ¿no? Por eso ahí señala que nadie puede decir que no lo sabía, es un documento de conocimiento público. Siguiente lámina. Y como señalé también, todo acuerdo, todo entendimiento tiene que estar sujeto a lo dispuesto por la Constitución y la ley. No puede haber acuerdos contrarios a estas dos referentes de nuestro país. Y lo importante no es que exista un conflicto, sino que no llegue a la fase de violencia. El conflicto, como mencioné, es una oportunidad para que convivamos de buena fe, de manera pacífica y respetándonos, que es lo que a veces falta en estos días. Yo quiero cerrar mi exposición dejando abierta la posibilidad de preguntas, de comentarios, de críticas sobre lo que he comentado, y como le dije al inicio de la exposición, toda exposición o todo planteamiento sobre conflictos sociales es inacabado. La realidad nos muestra siempre lecciones, nos da lecciones, y esta es una oportunidad para que todos saquemos una lección de lo que sabemos y de nuestra experiencia profesional y personal. Muchas gracias por la atención. No sé si hay preguntas o exponen los ponentes. ¿Qué dicen los analizadores? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero hacer un poco, si acaso, una reflexión. Considerando de que en el Perú se ratifica el convenio 169 de la OIT, tengo entendido, en el año 95, y eso ha dado lugar a que se piense y se trate la actual ley de consulta previa, que ha sido recién aprobada por el Congreso de la República. En ese sentido, yo quisiera preguntar a usted si coincide de repente conmigo, que a raíz de esa ratificación, que en ese momento no se trató una ley de consulta previa, sino que a raíz de los conflictos se ha ido, digamos, generando esa presión porque ya había esa ratificación, para la redundancia. Entonces, yo quiero decir, ha servido también un poco, me da la impresión, para que agitadores sociales y muchos malos abogados se valgan de este convenio 169 para agitar, digamos, zonas del país donde realmente están condicionando la explotación de los recursos y muchas veces sin informar debidamente a los pobladores. Me da la impresión de que esto está generando una avalancha de conflictos en el país. No sé si coincide conmigo. Mire, la ley de consulta previa, efectivamente, como usted señala, ha tenido esa evolución y todavía continúa el debate, porque hemos escuchado al presidente de la República señalar que solo estarían sujetos a la consulta previa aquellas comunidades de la selva, y de la sierra y la costa no, porque no hay, son comunidades agrarias.
Entonces, para muchos que están involucrados en el tema, esta afirmación es muy polémica porque deja de lado este mecanismo que es visto como una oportunidad de diálogo, pero es un arma, si es de manera poco, si no es manejada de manera prolija, puede generar más conflictos, puede desprestigiar el diálogo. Entonces ahí tendríamos una disminución de ese porcentaje que hemos visto. Yo creo que todavía estamos en un momento de comprensión de lo que es la consulta previa. No le puedo dar yo estoy a favor del diálogo. Si la ley de consulta previa es un mecanismo que va a facilitar entendimientos, bien, ¿no? Pero ahorita hay una confusión de la naturaleza de la consulta previa, de los beneficiados. Sabemos que son desde la promulgación de la ley hacia adelante, ¿no? Y en los conflictos se promueve la ley hacia adelante, pero hay esa confusión. Hay también cuestionamientos de algunas organizaciones respecto al reglamento, a la propia ley. Cuando se promulgó el reglamento, cuando se promulgó la ley, hubo unos cuestionamientos de AIDESEP respecto a unos artículos, ¿no? Eso fue hacia julio de 2012. No se conoce más, ya no se conocen esas oposiciones por parte de AIDESEP contra la ley de consulta previa, pero tenemos esa complejidad. O sea, la propia ley de consulta previa genera un conflicto, no un caso de conflicto, genera una discrepancia entre los que son beneficiados y entre los que son operadores de la consulta previa. Entonces, digamos, es debatible, podemos debatir, dar nuestra opinión. Yo creo que la ley de consulta previa tiene que estar, todavía está en un proceso de maduración. No podemos afirmar que es una herramienta positiva o negativa, porque no se ha aplicado todavía a un caso concreto. El lote 1AB me parece que está en proceso. Falta la base de datos. El renunciaste viceministro de Interculturalidad señaló que no es necesario con la base de datos. Y ha enmendado la plana del presidente señalando de que no son comunidades agrarias la de la costa ni la de la sierra. Entonces, el debate está abierto. Eso es lo que le puedo dar como alcance. No hay nada concluido como los números que son más fríos, ¿no? Tantos conflictos, esto es lo que se observa. En este caso es un tema todavía en proceso de maduración, pero al menos se está debatiendo el tema, creo yo. Doctor, buenas noches. Mi pregunta apunta en lo siguiente. ¿Hasta dónde la Defensoría del Pueblo ha avanzado en entender la existencia de las culturas? Porque existen la cantidad de conflictos es por el choque de culturas, especialmente entre la cultura andina, la cultura occidental y las diferentes culturas que hay en la Amazonía. Entonces, las culturas de los pueblos indígenas que hay en los Andes y en la Amazonía tienen una cosmovisión, una filosofía, una forma de percibir el mundo totalmente diferente a la cultura occidental. Entonces, no hay esa comprensión. Entonces, ¿hasta dónde la Defensoría del Pueblo ha avanzado en entender esas diferentes maneras de percibir, de interpretar el mundo en las sociedades? La Defensoría del Pueblo es parte del Estado, ¿no? Pero no obstante ser parte del Estado, es una institución que se distingue porque incorpora en su propio personal a personal de todas las regiones. Tiene oficinas en todo el país, son 38 oficinas, y también muchos de los trabajadores son de comunidades, muchos son de apellidos de comunidades nativas, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea suficiente para entender lo cultural. ¿Qué hace la Defensoría? Tiene un trabajo desde hace 16 años de viajes itinerantes, es decir, no está esperando que vaya el ciudadano a quejarse y ahí conocer la queja, sino que va
viajes itinerantes a levantar información de quejas. O sea, va al lugar, ¿no? Claro, el presupuesto que maneja es un presupuesto exiguo, muy pequeño, del Estado, pero hay cooperación internacional que permite que pueda hacer viajes en autos, en balsas, en armar una tienda para acabar, o ferias para acabar quejas, consultas, atender pedidos, consultas. Acá mismo en Lima, hacia el Villa de Salvador, hacia Lima Este, Lima Norte, San Juan, hay en Huacho, hay ferias itinerantes donde se arma una carpa y se reciben las quejas. Entonces se busca al ciudadano, no que el ciudadano vaya al Estado, como es en la mayoría de otras entidades del Estado. También es cierto que el trabajo de la Defensoría es un trabajo, digamos, muy discreto, ¿no? Porque no tiene ni el poder económico ni la potestad para poder llegar donde podría llegar, pero sí tiene un discurso en todos los temas que ve de discapacidad, conflictos sociales, corrupción, niñez, derechos de la mujer, niños y adolescentes. Tiene un discurso siempre inclusivo, ¿no? Al ciudadano del Ande, al ciudadano analfabeto, al ciudadano alfabeto, al ciudadano con recursos, todos. O sea, no es que solamente ciertos sectores culturales son los que tienen que ser empoderados o tienen que ser fortalecidos. Hay una igualdad en el trato. Entonces, hasta el momento, la propia naturaleza de la Defensoría, con los defensores que han tenido la titularidad de esa institución, ha tenido esa naturaleza de trabajo, ¿no? Y siempre tratando de hacer énfasis en aquellos casos que por lo menos uno conoce y son respaldados, ¿no? Me acuerdo de un señor que fue injustamente detenido, estuvo durante años, la Defensoría fue de manera discreta y con el juez coordinaron la posibilidad que pueda ser resuelto su caso, ¿no? Atendido su caso después de más de 30 años. Entonces, y así hay otros casos más. Entonces hay una perspectiva de interculturalidad en el trabajo de la institución. Eso le puedo yo dar testimonio, ¿no? Sí. Para comentar, si bien es cierto también en los proyectos de la Junta de salió como presión debido a los proyectos energéticos de minería, se comenta ahora que lo que son quienes van a hacer la avanzada, la primera avanzada será por los ministerios correspondientes, la parte ambiental, ¿no? Dirección ambiental de energía y minas, ellos reciben capacitaciones, si no me equivoco, para lo que es cómo acomodar los preceptos de la Junta previa en su reglamento para un ciudadano que ya tienen instaurado ya años y utilizan para hacer los talleres. Los de medio ambiente, del Ministerio de... Porque ambiental, minando ya no agarra esas atribuciones. Ellos tienen su plan de participación ciudadana, talleres y audiencias públicas, pero más bien cuando van a la zona de selva tienen que implantar la previa, porque incluye también la interseccionalidad y también la noción de